Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Descubriendo Emociones. En la segunda parte de abuso sexual, hoy hablaremos sobre todo lo que es la prevención del abuso sexual. Todo lo que usted necesita saber para tomar estas precauciones para poder prevenir cualquier abuso que pueda estar cerca de usted, de su familia, de algún conocido. Esta información es para que la pueda compartir y que muchas más personas se den cuenta de todo lo que se puede hacer para prevenir esta parte. Y me acompaña el día de hoy la licenciada Gina Celis, quien nos va a hablar también sobre toda esta parte de la prevención del abuso sexual. Y pues comenzamos nuestro programa. Bienvenidos. Hola Gina, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Geraldine? Buenos días, pues muy contenta de estar de nuevo aquí. Hola, hola. Sí, muchas gracias. Ahora sí que ya tuvimos una primera parte con información muy puntual, donde no nos encanta ser el primer lugar en estas situaciones de abusos, pero también es importante lo que tú decías casi al final del otro programa, que hay que denunciar, que hay que hacer las denuncias y algo muy importante, que es la prevención. ¿Qué podemos hablar de la prevención? Pues mira, la vez pasada yo comentaba que hay niveles de atención. Yo por lo menos he ubicado la atención que se le da a los sobrevivientes de abuso sexual y a las personas que no lo han vivido, esos tres niveles. El primer nivel, bueno, es la prevención, como tú bien lo señalas. El segundo es la atención inmediata y el tercero es la atención post-trauma. En el nivel preventivo, bueno, pues hay muchas cosas que hacer. Lo primero es, y tiene que ver con la educación, y no solamente hablando de la educación formal, en donde podemos, en las escuelas, en otros lugares donde se pueda difundir información acerca de la educación de la sexualidad en los niños, sino también la informal que se da en las casas. En las casas tendría que empezar a hablarse desde que los niños están entre los 3 y los 4 años acerca de cómo cuidar su cuerpo, conductas que son privadas y no son públicas, como juego, por ejemplo, decirle al niño, te voy a decir conductas que se llaman, te voy a decir conductas y te voy a decir cuáles son privadas y cuáles van a ser públicas. Las privadas son las que tú nada más puedes hacer en tu recámara, tú solo o conmigo o en el baño, que son desvestirte, quitarte la ropa interior para bañarte, o sea, esas son conductas privadas. Las conductas públicas pueden ser hablar, jugar, etc. Este tipo de información se les tiene que ir dando a los niños desde aproximadamente los 3 a los 5 años. También se les tiene que dar información en relación a los secretos. Hay juegos que se pueden hacer para decirle al niño cuáles son los secretos buenos y los secretos malos. Y hablarles de que, bueno, un secreto bueno es guardar entre nosotros nada más, que vamos a hacerle una fiesta de cumpleaños a tu papá y de sorpresa. Ese es un secreto bueno. Pero un secreto malo es algo que alguien te obliga a guardar y que te hace sentir molesto, incómodo y que tú no quieres guardar. También hay que hablar del cuerpo y nombrarla las partes del cuerpo como es por su nombre. Y si el niño ya aprendió porque la mamá le dijo que el pene se llama pilín o que la vulva se llama cosita o mi parte, está bien, se respeta, pero que el niño sí sepa cuáles son los nombres reales que tiene todo esto, que conozca su cuerpo, que identifique cuáles son las partes
que tendría que no ser tocadas por otras personas, más que por aquellos que le van a ayudar a bañarse, lo van a curar de alguna herida, etcétera. Hay muchísima información en internet acerca de cómo llegar a los niños, hacer llegar a los niños esta información, pero el primer lugar para la prevención es la familia. Y el segundo lugar, bueno, pues es la escuela y otros lugares en la comunidad donde se habla de esto. En las escuelas, por ejemplo, poco se toca el tema para decirles a los niños que hay igual conductas privadas, conductas públicas, secretos buenos, secretos malos, conocer el cuerpo, llamarle por su nombre, saber que nadie puede tocar su cuerpo y tener mucho cuidado con cómo se da la información, porque a mí me ha tocado ver que de repente los papás le dicen, nadie puede tocar tu cuerpo, nadie. Y entonces el día que mamá se va a algún lado y papá tiene que ayudar al niño a cambiarse el pijama y por alguna razón toca una parte del cuerpo. No, tú no me puedes tocar el cuerpo, ya me dijo mi mamá que no me lo toques. Entonces hay que tener mucho cuidado de cuándo, cómo y dónde el niño no tendría que ser tocado y por quiénes, ¿no? Y sí decirle que sí es necesario que los cuidadores toquen el cuerpo, que si siente alguna incomodidad, que lo diga. Ejemplo, casi todos los adultos somos muy propensos a decir al niño, saluda a tu tío que acaba de llegar, dale un beso. Y el niño o niña no quieren darle el beso y se les obliga. Eso es algo, son costumbres que debemos erradicar. El niño es el único que sabe qué tan molesto se siente besando a alguien que no quiere besar o abrazando a alguien que no quiere abrazar. O por ejemplo, muchos señores adultos tienden a sentarse a los niños o a las niñas en las piernas y para muchos niños eso es molesto, es incómodo. Entonces decirle al niño, enseñarle al niño a decir que no cuando las cosas le incomodan, a decir que no a lo que no quiere. Y estas serían con las conductas preventivas. También tiene que ver que uno tenga por ahí un directorio de servicios psicológicos, de servicios jurídicos, de servicios que nos pueden ayudar en caso de que en un momento dado se revele un abuso sexual. Eso también es importante, tener como una agenda en donde yo pueda llamar a un teléfono de algún servicio psicológico vía telefónica y que pueda yo decir, oiga, fíjese que pasó esto, y ¿qué voy a hacer? Y les pueden dar una orientación. Esto sería parte de la prevención. Al gobierno le corresponde tener las instituciones adecuadas para ello. Sí, fíjate que en un preescolar donde yo estuve trabajando, cuando te contratan, hay un reglamento interno muy específico. Y dentro de ese reglamento interno yo iba a trabajar en el área preescolar. Viene toda esta parte hacia los que somos adultos dentro del preescolar, tanto docentes como personal administrativo. En este caso yo me encargaba pues de las evaluaciones psicológicas de los niños y pues de ver niños con situaciones o en algún problema especial. Pero era de suma importancia que justo eso que decías de que luego los adultos se sientan en las piernas a los niños. Bueno, aquí nosotros teníamos esa parte o esa cultura. Pues preescolar, todas las sillitas son pequeñas, las mesitas son pequeñas. Entonces el niño, o sea, tú te sientas en una sillita igual que ellos, ¿no? Y en el momento llega la situación en que el niño, o sea, pues llega y te abraza o llega y se quiere tirar arriba de ti, ¿no? O subirse a tu pierna. Esas conductas eran las que nosotros sabíamos que no se podían permitir. Entonces inmediatamente, cuando tú veías que el niño ya venía corriendo, lo que haces es que te parabas de la silla y ya lo agarrabas, ¿no? O sea, lo abrazabas de otra manera, pero no dejabas que el niño llegara ni a sentarse en tus piernas, ni a estarte tocando. O sea, porque luego ellos lo hacen con mamá, son chiquitos. Y pues viendo mujeres, o sea, misas en el kinder, pues hacen esa conducta. Pero uno de adulto tiene que evitar todo eso y pues parte también era
pues de estar cuidándonos, ¿no? Entre nosotras mismas y recordar todo eso que se tiene que hacer. También algo que pienso que puede ser bueno dentro de las escuelas es estas pláticas que hay de escuelas para padres, que son sumamente importantes, porque estos temas generalmente los tocan en esas escuelas para padres, que las hacen justo para tocar como esos temas delicados, para que los papás se den cuenta. En algún momento, cuando estaba yo en la universidad, de un kinder nos invitaron, ya iba yo a terminar la escuela, y nos invitaron a que diéramos una escuela para padres. Y uno de los temas que dimos, porque fueron varios, fue este de abuso sexual infantil, o sea, cómo prevenir, la prevención del abuso. Y fue muy interesante porque muchos papás muy jóvenes, ellos pues no, o sea, ni siquiera habían pensado esa parte. Entonces aquí sí es necesario también crearles la cultura a los padres y a los adultos de que a mí también me puede pasar. O sea, yo no estoy exento de que me suceda. Entonces tienes que adueñarte de la información para hacerte consciente que te puede suceder. Porque si no, la información va a pasar de largo por tu vida y nada más nunca vas a darte cuenta si realmente pasó algo o no. Entonces aquí es importante que toda esta información que nosotros les proporcionamos se adueñen de ella, la hagan consciente, porque realmente sirve para que tú la puedas compartir con las otras personas. ¿Qué otros puntos, Gina, nos puedes comentar en cuanto a la prevención? ¿Cómo más podemos prevenir? Bueno, ya comentaba yo que cada institución tiene a su cargo en diferentes niveles de prevención la difusión de la información, los spots en la televisión, trípticos que se le brindan a la comunidad. Hay lugares específicos donde se atiende el abuso sexual, como ¿cómo se llama esta institución? Se me fue ahorita el nombre, pero instituciones que se dedican a atender psicológicamente a los niños y a los padres, a las familias, cuando hay abuso. Ellos también se dedican a hacer trípticos, a hacer periódicos, a hacer revistas, a hacer material de difusión que se lleva a las escuelas, que se lleva y que tienen en sus manos los maestros y que lo pueden difundir a sus alumnos, a los padres de familia, y también se dedican a dar talleres que también tienen la misma función. Hay muchas instituciones que se dedican a entrar a las escuelas previa autorización de las autoridades para que entren en contacto con esto que tú decías, por ejemplo, lo que es la escuela para padres, pero que también son talleres en los que no solamente se hace para los padres, también se hace para los niños. Hay diversas instituciones, ustedes pueden ver igual si googlean un poco en su teléfono, ponen instituciones que atienden talleres de abuso sexual infantil y van a salir varias y se pueden pedir para las escuelas. Yo decía previa autorización de las autoridades, y también las mismas instituciones hacen esto. Por ejemplo, en las escuelas primarias y secundarias hay unas unidades que se llaman UDEI, que tienen un equipo que pretende ser interdisciplinario y que tienen un psicólogo, terapista del lenguaje, maestros de apoyo en cada escuela, y ellos dan ese tipo de información, la dan a los maestros, la dan a los alumnos y la dan a los padres de familia. También sucede que en muchos lugares donde acude la comunidad, donde hay casas de cultura, por ejemplo, se hace este tipo de difusión, solo que no es tan frecuente, precisamente porque el tema sigue siendo un tema tabú. Entonces, pues tenemos que, todos los responsables que estamos trabajando en sector salud,
los psicólogos, los médicos, etc., etc., pues tenemos ese compromiso. Tendríamos que abordar el compromiso de cada que podamos difundir esta información. Este programa, por ejemplo, tiene esa función también, la de difundir, y qué bueno que hay este tipo de charlas y que hay, por ejemplo, hay un programa muy interesante en Canal 11 que se llama Diálogos en Confianza y que con frecuencia aborda el tema. Entonces, todo esto sirve para la prevención, pero yo diría, lo que es la piedra angular de la prevención es tener un ambiente familiar en donde haya respeto, comunicación y se fomente la confianza. Eso es lo más importante, porque si no hay esto, entonces cuando a un niño, niña o adolescente le ocurra esto, no lo va a decir, porque no tiene la suficiente confianza con los cuidadores o con los papás para decir cosas que le han sucedido. Y además, si no hay respeto, aunque lo diga, si lo llega a decir, sabe que las conductas que tienen de respuesta los padres no van a ser respetuosas, ni lo van a escuchar siquiera. Entonces, fomentar el respeto, la confianza, la libertad, este tipo de valores que son universales y el amor es lo que va a ser la mejor prevención, más allá de si hay carteles, de si podemos informar a través de este programa o que haya, que se le hayan dicho en la escuela que tiene que tener conductas de cuidado con el cuerpo. Más allá de eso, si en las familias no se fomenta esto, los niños difícilmente van a salir a decir estas cosas, ¿no? Eso es muy cierto. Aquí lo principal es que desde casa, desde la parte de nuestra educación, si a nosotros como adultos no nos tocó esa educación tan abierta, de tanta confianza, bueno, pues nosotros hoy ya somos personas con más preparación para el día de mañana que tú tengas una familia. Tú sabes que debes de generar esa confianza, que ya no son los tiempos de impartir la tiranía sobre los miembros de la familia, el machismo, todo esto que no genera un ambiente de confianza, al contrario. Y es donde luego viene toda esta cadenita de situaciones. Y como bien lo decías en el programa pasado, que no hay estatus social. O sea, aquí es en cualquier estatus social pasa. No hay un lugar específico. No es porque son gentes que no tienen estudios, no, o porque tienen muchos estudios, tampoco, o porque viven en un lugar muy bien, o en un lugar muy feo, o en un lugar regular, o van a la mejor escuela, o van a la peor escuela. No, aquí eso no pasa. Aquí, desgraciadamente, es parejo. O sea, no hay diferencia. Entonces, esto sí es necesario que las personas sean conscientes, que les enseñen a sus niños ese cuidado, pero con amor. Que el niño en cualquier momento de tu vida te tenga confianza para decírtelo, en la edad que sea, porque sabe que tú vas a ver cómo ayudarlo, no lo vas a regañar. En algún momento en el programa de inteligencia emocional yo les platicaba esto, y en el de adolescencia, que si tu hijo te está abriendo y te está hablando y te está expresando, recibe la información sin regaños, sin críticas, sin enojos, porque entonces lo único que vas a lograr es que no te vuelvan a decir absolutamente nada. Entonces, generar confianza no es fácil, pero si tú desde el primer momento, desde que está pequeño, tú comienzas a generar esta confianza con él en cualquier momento de su vida te va a decir lo que le está sucediendo, y va a ser mucho más fácil que tú lo puedas ayudar, que tú le puedas dar la orientación, que juntos puedan buscar la situación. Y con esto vamos a un pequeño corte y regresamos con nuestro programa de prevención del abuso sexual.
bien, amigos, regresamos a nuestro corte y Gina, me gustaría mucho que nos platicaras sobre esta atención inmediata que se le da al niño, o sea, cómo es esta parte de la atención. Esta atención se refiere a cuando se hace la revelación de un abuso, cuando el niño, niña o adolescente pues se atreve a hablar del evento. Es muy importante porque de las consecuencias que tenga, cuando hablábamos de signos y síntomas, va a depender mucho esta atención que se dé. ¿Esto a qué se refiere? A que lo primero que sí hay que hacer cuando el niño nos hable, niño, niña o adolescente nos hable de esto, es poner atención, dejarlo que hable de manera libre de todo el evento y escucharlo. Y tener esa escucha como empática de no empezar a regañarlo, a decirle por qué dejaste que te pasara eso, por qué no hiciste nada, por qué no me llamaste, por qué me dices hasta ahora, porque ha ocurrido en la mayor parte de los casos que yo he atendido y en la experiencia que yo tengo en la literatura y todo esto que publican, que el niño no dice inmediatamente que le sucede, va y lo dice al otro día o en ese mismo día. O sea, tardan para decirlo porque tardan para tomar valor, para hablar de estas cosas. Entonces, por eso es importante tener una escucha muy empática en la que no se culpe al niño. Y la pregunta ¿por qué no hiciste? ¿Por qué no te defendiste? ¿Por qué lo dejaste? ¿Por qué no pusiste un alto? Es una pregunta que lleva directamente a la culpa. Entonces, la escucha empática se trata de que el niño hable de todo lo que sucedió, niño, niña o adolescente, que escuchemos con mucha atención y que preguntemos cómo se siente y decirle que le creemos. Esto es muy importante, que le creemos y ya sea que abracemos, que demos confort, que permitamos que llore y que pase ese momento de llanto y decirle que le vamos a dar todo nuestro apoyo. Es como la familia seguramente, o quien está cerca del niño, niña o adolescente, es la primera persona que va a recibir esto es lo que tiene que hacer. Esta es la atención inmediata, porque si estamos esperando que hasta que vaya al psicólogo y la reacción que tuvimos fue de alerta, de ¡ay, cómo es posible! ¿Y por qué lo dejaste? Y si se hace todo un escándalo de esto, las consecuencias para el niño van a ser terribles, porque entonces se va a sentir culpable, se va a sentir avergonzado y tal vez ya ni siquiera quiera seguir. Y entonces lo que ocurre muchas veces es que se retractan ante cómo ven la reacción de los adultos y entonces ya después dicen que no es cierto. Por eso es muy importante esta atención inmediata. Y luego, ¿qué sigue? Bueno, pues tenemos que hablar con el niño, niña, adolescente y decirle que esto se tiene que denunciar. Y es una parte muy difícil, por lo que ya comentábamos en el primer programa, porque cómo es la justicia, que no es expedita, que se le hace justicia a quien tiene más dinero, etcétera. Pero entonces tendremos que ver qué reacción tiene el niño cuando se le diga, pues tenemos que denunciar y mira, porque la persona que hizo esto se lo puede seguir haciendo a otra persona o a otros niños y entonces no queremos que eso pase, por eso tu dicho acerca de este evento va a ser muy bueno porque va a ayudar a otros niños, o sea, manejarlo de tal manera que podamos sensibilizarlo, pero si aún así no quiere, entonces tenemos que tomar medidas para que el niño no esté cerca del agresor. De todas maneras, aunque denunciemos y denunciando con más razón, tenemos que tomar medidas preventivas para que el niño no esté cerca del agresor si el agresor es alguien muy cercano. Si no lo es, si no vive en el mismo hogar, pues entonces tomar precaución de que no tenga acceso al niño ya nunca, para que no tenga esta probabilidad de que vuelva a acercarse, de que además lo amenace o de que le pueda hacer otra cosa. Cuando se denuncia, lo que va a pasar es que el menor va a entrar en una valoración que va a ser judicial, médica y psicológica.
Estas 3 valoraciones se van a hacer y es importante que se le diga al niño. Las valoraciones que se hacen por parte de los psicólogos, pues son muy adecuadas. Los psicólogos en las fiscalías de delitos sexuales tienen una preparación diferente, más a fondo, para tratar a un niño con esta situación. Sin embargo, los médicos no han tenido no tienen como esta preparación más allá, no digo que todos, y entonces sí es importante saber que si van a hacer una valoración médica, los médicos lo saben, pero nosotros también debemos saberlo como público en general, que el niño tiene que estar acompañado de su cuidador, mamá o papá, de la persona que lo lleva a denunciar. Y que por supuesto va a tener que decir todo esto delante de una autoridad que es el Ministerio Público. Y que de eso se va a derivar una cuestión judicial que va a llevar a un juicio. Eso es muy importante que el niño lo sepa, irlo preparando para eso. Hay psicólogos que se dedican a hacer acompañamientos cuando los niños están en una situación jurídica. Esto lo propuso la Suprema Corte en un protocolo de actuación para menores que tienen que ver con situaciones jurídicas, legales. Entonces, ellos tienen que buscar un psicólogo que acompañe al niño cuando va a decir todo esto. Y si no, la madre puede decir, no, el niño no puede hablar mientras no esté un psicólogo acompañándolo, pues porque le tiene que dar contención. Y la madre puede estar ahí, o el padre o el cuidador, pero no es lo mismo. El niño se puede sentir con más confianza, con más confort, con más apoyo. Entonces, estas son las cosas que hay que hacer como atención inmediata. Si se entra a un proceso judicial, es importante que no se empiece a dar la terapia. Es importante nada más que si haya una contención familiar y que los papás o la familia, los adultos que están alrededor, sí acudan con un psicólogo especializado en estos temas o con un psicólogo que conozcan y que le digan qué hay que hacer, que le pregunten qué hay que hacer, pero en ese momento no es conveniente que empiece la terapia, porque el niño está con toda la situación de trauma y además, como va a entrar a un proceso legal, el niño va a estar con mucho estrés. Entonces, no es el momento más oportuno, sino ya avanzado un poco este proceso, se buscará la terapia para el niño. La recomendación jurídica es que se busque terapia en el Centro de Terapia de Apoyo. Ese es el centro que atiende a los niños que van y denuncian. Nada más que el Centro de Apoyo, el CTA por sus siglas, el Centro de Terapia de Apoyo, atiende, pero no es con una regularidad semanal o quincenal. Hay veces que se tardan hasta 2 o 3 meses en atender a los niños por la carga de trabajo. Entonces es importante, como yo decía, en el nivel preventivo, que sí se tenga pues un directorio de qué otras instituciones que hay para eso, bueno, son el CABI, que atiende violencia familiar y que atiende violencia sexual, u otros que también atienden y que son centros que no tienen un costo tan alto. También tenemos a los centros de atención para las mujeres, tenemos al CARIBA, que es el Centro de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones, el Centro de Investigación Victimológica. Todos estos los pueden encontrar en Google, con que ustedes pongan instituciones que atienden el abuso sexual, para que el DIF también tiene centros de atención especializada, ¿no? O sea, el DIF en general, o sea, tiene atención psicológica, pero según yo, hay algunos centros donde atienden específicamente a estos niños de abuso sexual. No sé si hay en todas las ciudades, pero sé que sí los tienen. Aquí en Ciudad de México, bueno, el CABI sí, el ADEVI también, que es el Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas del Delito Violento. ADEVI también tiene en los estados, y si no, entonces se tendría que acudir a derechos humanos en cada estado. En derechos humanos tienen atención también para estos casos y los pueden derivar a las instituciones que puedan atenderlos. Y repito,
si no se va a tener la atención jurídica, que bueno, yo diría, hay que hacerlo, porque si no, esto va a ser como una traición al niño, porque el niño lo que quiere es que se castigue al agresor cuando esto sucede. Y si no ocurre esto, si la familia no se mueve ni hace nada, el niño se va a quedar con un sentimiento de traición, además de culpa y de vergüenza. Y eso le va a acompañar en su vida mucho tiempo. Y entonces, pero digamos que la familia no va a tener el valor para hacer esto porque piensan que se va a romper la unión familiar o se va a romper una pareja porque el que abusó fue el papá o el padrastro, etcétera. Bueno, entonces se tiene que buscar la atención psicológica inmediatamente y además hacer que el niño no esté cerca del agresor. Sí, eso que mencionas pues de evitar que los niños estén cerca de los agresores, sí es muy importante porque tú tienes que saber, bueno, primero estar seguro de que él o ella fue el agresor, porque generalmente siempre hablamos de hombres, pero no, también hay mujeres agresoras. Entonces, en este punto, si es alguien cercano, pues tienes que buscar la forma de que no conviva ya con esa persona. ¿Por qué? Pues porque es necesario. En el caso, a mí me tocó de un chico de 18 años, iba a cumplir 18 años y su media hermanita tendría 5 años y medio, 6. Entonces hubo tocamientos de él hacia la niña, jugando y todo esto. Entonces la niña lo dijo. Efectivamente no lo dijo inmediatamente. Pasaron 1 o 2 días y entonces ella comenzó a platicarle a su mamá a lo que había jugado con su hermano. Y de ahí se derivó, así como no vivían en la misma casa, pero sí se derivó una situación pues muy tensa. Entonces fue complejo porque la mamá estaba muy enojada, pero muy, muy enojada. De hecho, agarró a golpes al chico, o sea, a su hijo. Entonces sí fue complicado. No sé si al final lo denunciaron, o sea, yo trabajé con la niña para ver esta parte de sí, pues la información, ahora sí que de primera mano, y después trabajé con el chico. Y con el chico, o sea, él decía que no, y él decía que no, y él decía que no, y él lo negaba rotundamente. Pero la niña decía cosas tan específicas y cada vez que tú le preguntabas en una sesión o en otra, jugando a una cosa o a otra, era la misma información. Entonces no había manera de que no fuera cierto. O sea, porque una niña tan chiquita, de repente pensaron que fantaseaba, les dije, no, es que esto para hacer fantasía no es. O sea, son detalles muy específicos que la niña daba. Entonces, ahí es donde, pues sí, o sea, fue una situación familiar muy tensa. Al chico terminaron, no sé si la mamá lo denunció o no, pero sí sé que terminó mandándolo a vivir a otra parte, con su papá, o sea, porque no vivía el papá con ellos. Lo terminó mandando a vivir con el papá. Entonces fue difícil, o sea, la mamá se sentía muy mal y aquí es donde los padres tienen que pues tomar decisiones a veces muy tajantes, a veces muy fuertes, pero tienen que pensar en la parte del futuro del niño, de la niña o del adolescente. No es en su hoy, es en su futuro y todo lo que puede repercutir. ¿Por qué? Porque eso que tú dices es cierto, Gina. Si el niño ve que no hace nada, que no pasó nada, o sea, que te lo dije, a ti mamá o a ti papá te lo conté y tú no hiciste nada, el niño se genera ese sentimiento de, pues, de enojo, de tristeza, de
hasta como de ira hacia los padres, hacia quien se los dijo. Y pueden pasar años y de manera a lo mejor muy inconsciente van generando como ese rechazo hacia ellos. Y en el momento en que puedan salir de casa e irse, lo van a hacer. Y se hacen muy rebeldes en contra de muchas cosas. Entonces, aquí es importante tomar en cuenta esto, que tenemos que ver la manera de darles el apoyo, por muy duro que parezca, y de quien haya sido la persona abusada. Y luego viene la parte donde a nosotros nos llega esta parte, la última parte, ¿no? Que es lo que platicábamos, que ya llegan, pues después de toda la situación, que a nosotros nos toca escuchar, pero también nos toca enseñarles a ellos la cultura de la prevención, o sea, a la víctima. ¿Cómo podemos darle a esta víctima esta cultura de la prevención cuando ya lo tenemos en una terapia? Uh-huh. Esto es a lo que yo le llamo atención post-trauma, que es cuando los niños, niñas o adolescentes ocurren varias cosas. En el mejor de los casos se van a ir a terapia, pero también sucede que no vayan y que no se haga nada en la familia. Es el peor escenario y es muy común. Por eso es muy importante que nosotros hagamos esta difusión con todas las personas que podamos, porque si no lo van a llevar a terapia, mínimamente lo que tiene que recibir el niño es apoyo en la familia para lo que tú decías, lo que decíamos antes, separarlo del agresor y para estar pendientes de lo que pueda suceder con el niño, con esa manera de estar como al tanto de las actividades que hace y dónde está y si está solo, qué está pasando. En el mejor de los casos, bueno, si va a terapia y entonces en la terapia pues al niño lo primero que se hace son las contenciones y luego ya se empieza a trabajar como ver la resignificación del hecho y enseñarle habilidades, como tú decías, para la prevención, porque una cosa que sucede y es una de las consecuencias de ser abusado sexualmente es que el niño se vuelve más vulnerable a futuros abusos. Entonces al niño hay que enseñarle cómo detectar estos foquitos rojos de cuando alguien se acerca, como viendo a través de esa persona las intenciones que pudiera tener y tratar de restaurar la confianza que debe tener en las personas que están a su lado, para que si él empieza a notar que algo le incomoda, decírselo a los cuidadores, a los papás, a las personas a las que les tiene confianza. Es importante hacerle ver a los menores que crean mucho en su intuición, en su sentido común, porque pudiera ser que alguien se les acerca de una manera amable, tratando de estar, de que sea su foco de atención, acercándole cosas, y esa persona a lo mejor tiene ese modus operandi de acercarse, y entonces hacerle ver al niño que si se siente incómodo con estas cosas, lo tiene que decir. Y se lo tiene que decir a quien más confianza le tenga. Hace mucho salía eso de, dile a quien más confianza le tengas, ¿no? Había esta promoción en la televisión. Ahora ya no la hay y yo creo que los medios, pues necesitan mucho entrar en esto. Pero ahora hay otra parte de la atención post-trauma, que es cuando los niños son separados de las familias, porque nadie se va a hacer cargo de ellos una vez que fueron abusados sexualmente. Y entonces puede ser que los lleven a un refugio en el DIF, a un albergue, etcétera. O sea, que el Estado se haga cargo de ellos. Y entonces, eso es sumamente riesgoso. Cuando los padres toman decisiones, que era lo que tú decías hace un rato, con respecto a qué hacer, es importante que se vea que la familia, si el agresor está ahí, si hay que hacer algo,
pero que si la familia se va a desintegrar y el niño va a salir expulsado hacia estos centros, hay que evitarlo lo mejor posible. Es decir, si el niño ve rota a la familia y se va a un lugar de estos, el niño se va a sentir desamparado, abandonado, y otra vez con estos sentimientos de traición, porque no está ni siquiera en un lugar donde conoce a las personas. Entonces, el tratamiento que damos los psicólogos tiene que tender a eso, a mantener unida a la familia y a tratar al agresor, porque algo que no se hace y que sobre lo que se ha escrito poco en terapia es que tiene que recibir simultáneamente tratamiento el niño y el agresor, y del agresor nadie se ocupa. Exacto, nadie habla de él. Sí, es cierto, o sea, todo el mundo se enfoca en la víctima, pues sí, pero ¿el agresor qué? Y es que realmente hay poco escrito acerca de cómo, cómo abordar a los agresores, y de veras que es una terapia que tiene muy buen pronóstico, porque cuando se trabaja con la violencia que porta el agresor, es mucho más sencillo que empiece a ver su responsabilidad en los actos y que empiece a tener conductas proactivas y positivas hacia las personas que ha agredido, y que entonces la familia no se desintegre por esa situación y que él pueda permanecer ahí bajo cuidado, bajo resguardo, si es que no va a ir a la cárcel o cosas así, y que entonces empiecen a tener una convivencia diferente. Hay mucho que trabajar al respecto, porque obviamente el agresor sexual pues no es alguien que anda por ahí en la calle con un cartel que diga agresor sexual y vamos a darle terapia, ¿no? Generalmente los resultados de terapia que se han dado son a partir de que ellos están recluidos en algún centro de detención. Pero entonces lo que les tenemos que enseñar a los niños en la terapia justo es eso, ¿no? Las habilidades adaptativas, la inteligencia emocional, para que ellos puedan hacer caso a su intuición, para que puedan también identificar sus emociones, para que las puedan expresar con aquellas personas que tienen confianza, y también trabajar mucho en su autoestima y en su autocuidado. Eso sería básicamente en lo que tenemos que incidir. Muchísimas gracias, Gina. Sí, realmente estos últimos puntos son así como las recomendaciones a seguir, como las sugerencias que nosotros tenemos para ustedes. Y de verdad te agradezco enormemente el que nos hayas compartido en estos 2 programas, pues ahora sí que parte de lo que te ha tocado vivir, de lo que te ha tocado ver, y ahora sí que tenemos que, como sociedad, nosotros como profesionistas, dar la información, y a ustedes como sociedad pues tomar la información y hacerla suya para que podamos evitar, para que podamos prevenir, y si en algún dado caso el abuso ya se dio, bueno, entonces hay que saber cómo trabajar con la víctima, y también saber cómo trabajar con el agresor, porque nos olvidemos de ellos y también ellos son importantes en cuanto a la parte de la terapia. Amigos, les agradezco muchísimo el que hayan estado con nosotras en estos 2 programas de abuso sexual y prevención del abuso, y pues los esperamos en otro programa el siguiente viernes. Cuídense mucho, que tengan un excelente día.